Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Como hemos considerado necesario llamar esta propuesta, este proyecto y esta tentativa, o sea, una estructura de proyecto, de propuesta y de tentativa orientados básicamente hacia la formación de ciudadanos y construcción de ciudad, de manera sensible, crítica, histórica y desde el arte. O sea, como la forma o las formas del arte o de las artes se mezclan con la ciencia y se mezclan con las nuevas técnicas o las ciberestéticas del mundo contemporáneo. Tenemos con nosotros a Viviana Marín Macaf, quien ha publicado recientemente el libro Reflejos, del que vamos a tratar, con la que vamos a tratar y a intentar extraer de ella el propósito, la intención y la medición y alcance de esta propuesta, Viviana. ¿Podrías entonces, en consecuencia, hablarnos un poco alrededor de cómo se concibió este texto, pero inicialmente nos relatarás qué era para ti leer y escribir y qué continúa siendo leer y escribir? Bueno, claro que sí, gracias Oscar. Pues la primera pregunta me encanta porque para mí el leer y escribir empezó, pues digamos desde los 6 o 7 años. Mi papá y mi mamá compraban el periódico El Colombiano y yo leía las columnas de dos columnistas de aquí de Medellín, de Reinaldo Espitaleta y de Memo Ángel. Memo Ángel es el caricaturista, también escritor. Y entonces yo las leía y así fue como empezó mi interés y digamos mi deseo de ser periodista. Entonces recuerdo que cuando estaba en bachillerato imitaba lo que ellos escribían. Entonces por cuestiones del destino no estudié aquí en Medellín sino en Bogotá, en la Universidad de La Sabana. Allá pues aprendí el oficio de periodista, decidí que lo mío era el periodismo escrito y aunque dejé de escribir, digamos, ficción, siempre me gustaba el medio escrito. Entonces, así fue mi iniciación a la escritura. Después, en 2002, mi vida cambió de rumbo y me fui a vivir a Dallas, Texas. Allá trabajé 17 años como profesora bilingüe. Dejé de lado la escritura, pero con un hueco enorme en el corazón. Y entonces sabía que tenía que hacer algo. Y bueno, y pues ser profesora bilingüe me encauzó a lo que hoy tenemos, que es este libro que se llama Reflejos, o en inglés se llama Reflections. Es un libro bilingüe en inglés y en español que habla sobre las tradiciones y la cultura de los países hispanohablantes. ¿En qué consiste, Viviana, ese trayecto cuando creas lo que hace relación al español, lengua amiga? ¿Cómo ya se surtió, tramitaste toda esta estructura? ¿En qué medida se dio? ¿Con quiénes se hizo? ¿Y con quiénes se está haciendo en este momento? ¿Y qué proyección tienes desde esa propuesta? Sí, Oscar, mira, Español, la lengua amiga es un proyecto cultural que empezamos, pues mi mamá y yo, mi mamá es mi socia, porque nosotras enseñamos español como lengua extranjera en los Estados Unidos y lo que descubrimos fue que las personas aprenden gramática, pero no aprenden, o digamos, les cuesta mucho trabajo como pasar de la gramática a poder hablar en español. Mi mamá hizo una investigación para su maestría de español como lengua extranjera y entonces ahí estudió a 2 autores, uno se llama Noam Chomsky, que tiene una teoría del lenguaje, y el otro es Stephen Krashen, que es un lingüista estadounidense, y él sacó toda una teoría que se llama el método natural de aprendizaje. Él en su método natural dice que la lectura es la mejor manera de aprender un idioma
pues inclusive mejor que la gramática. La gramática es una buena base, pero no es. Entonces, basadas en eso y con la experiencia de mi mamá, que ha sido profesora de español como lengua extranjera, y ella lee con sus alumnos, eso es lo que hacen, leer. Entonces, y con mi, digamos, mi interés y mi deseo de escribir, entonces juntamos digamos, nuestros intereses y este libro es producto de varios años de trabajo, porque otra cosa que descubrimos nosotras, pues que uno no lo descubre sino cuando lo tiene al frente, es que a los hispanoamericanos nos unen muchas cosas, pero también nos diferencian muchas cosas. No somos, pues cada país es un mundo, cada región es un mundo. Entonces este libro habla como digamos, de las particularidades de los hispanohablantes. Extraordinario esa tarea en cuanto que buscan hacer una coincidencia, un contacto poderoso con una tradición, con una historia, y radicarse e instalarse en ella para desarrollar entonces esta tarea que es sin duda contributiva de formación. En ese mismo sentido, ¿podrías hablarnos un poco de cómo o en qué manera más concretamente se desarrolló el libro? ¿Por qué esas distintas culturas se mezclan? ¿Por qué esa simbiosis, ese sincretismo cultural que se da allí en el libro? Y uno de los relatos que más me fascinó a mí: abuela, ¿has visto este cuadro? Muchas gracias. Bueno, sí. Todo empezó, ya había dicho, mi mamá es profesora de español como lengua extranjera, pero todo empezó... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Marta Eugenia Salazar, sí. Entonces, a ver, yo pienso, aprendimos en España, en la Universidad de Salamanca, porque ahí hicimos nuestra maestría de español. Entonces, ahí aprendimos que no hay un español correcto, sino que hay algo que se llama las variedades del lenguaje. Entonces, también aprendimos, lo hicimos en el 2018, antes de la pandemia, y en esa época los españoles tenían muy desarrollado, digamos, la información sobre la cultura, se llaman los conocimientos socioculturales del lenguaje, porque es imposible aprender un idioma sin aprender su cultura. Pero ellos tenían muy desarrollado lo de España, no lo de Latinoamérica. Entonces ahí vimos una oportunidad de hablar sobre los conocimientos socioculturales de Hispanoamérica. Entonces, por eso hablamos en este libro, así como dices tú de abuela, ¿has visto este cuadro? Hablamos no solo de las artes plásticas, sino de todo lo que envuelve la cultura, los acentos, la religión, la historia, las comidas, exacto. Entonces, particularmente de ¿has visto este cuadro? Es una entrada, bueno, esto es importante. Estos artículos están publicados originalmente en nuestro blog, que es un blog para aprender español. Y entonces esa entrada es de dos mujeres, artistas plásticas, que que vale la pena destacar. Una de ellas es Marta Minujín, argentina, y la otra es Doris Salcedo, la artista plástica colombiana. ¿Por qué creemos que es importante que alguien que quiera aprender español aprenda de ellas y no, digamos, de Frida Kahlo, por ejemplo? Porque es que somos muy ricos, hay mucha riqueza, hay mucha diversidad. Y, digamos, en los libros que enseñan español, ellas no tienen cabida. Entonces, por eso queremos ser como una alternativa. Podríamos decir, como dice Maurice Blanchot en un libro que vendrá, que el libro es interminable. Que este libro de Viviana y de Marta es un libro interminable que se puede escribir, ser reescrito o escrito por otros también. Otros pueden intervenir, otros pueden mandar sus relatos, sus historias. ¿Cómo es esta tarea, Viviana? Excelente pregunta, Oscar. De hecho, en nuestro sitio web, que se llama La Lengua Amiga, ahí los estudiantes aportan también sus escritos. Mi mamá tiene estudiantes que han ido a España y escriben sobre España. Han ido, por ejemplo, tiene un estudiante de Vietnam que ha escrito sobre las similaridades entre Medellín y Sapa en Vietnam. Entonces, ellos participan en el blog también. Lo que dices tú del libro interminable, por supuesto, los temas son inagotables. Otra cosa que quiero añadir es que... Pueden escribir todos, exacto, todos los podemos escribir. Todos pueden participar y es exacto, no se acaba.
en este momento, en relación con el libro, ¿qué es lo que quieres proponer o quisieron proponer desde el título de Reflejos? Estos reflejos son como reflexiones, estos reflejos son transparencias, estos reflejos son espejos ¿de qué y por qué? Sí, muy bien. Gracias. Entonces, reflejos es que son de tantas maneras, es casi como un prisma. ¿Cierto que sí? Porque son, exacto, porque son los reflejos, empiezo como a enumerarlos, digamos los reflejos del español del español de España en América Latina y su influencia, los espejos de otras lenguas como el árabe, como el ladino, en la lengua española. Ahí hay artículos que hablan sobre el ladino, sobre la influencia árabe, sobre las palabras americanas. Tenemos pues el español se enriqueció casi un 70% con las palabras que llegaron de América, entonces esos reflejos. También existen los reflejos. Bueno, el principal reflejo es que este libro es una página en español y la otra en inglés. Entonces es para que el aprendiente, no solo los que estén aprendiendo español, sino alguien que esté aprendiendo inglés, puede empezar a leer y ir como contrastando. Eso se llama... Exacto, eso se llama gramática contrastiva y es una manera muy práctica de aprender un segundo idioma. Entonces esa es la otra cara, digamos, del reflejo. En la portada, la ilustradora es de aquí de Medellín, se llama Luz Gladys Cardona y en la portada ella tiene una ventana morisca, pues que es el reflejo de los moros y de los árabes en España, y está el océano, ahí está el océano, y al fondo del océano pues están Chichén Itzá y este es Tenochtitlán. Entonces son como otros reflejos de lo que ha sido, lo que dijiste tú, esta simbiosis y exacto, el sincretismo, sí. Las culturas híbridas, ¿cierto? Exacto. Decía Canclini, Sí. García Canclini. Viviana, en este desarrollo, esta evolución del libro, ¿podrías hablarnos un poco alrededor de la traducción en la traducción? Porque aquí observamos una insistencia, una concreción necesaria, una incisividad metódica en la traducción. ¿Podrían hablarnos tú un poco alrededor de eso que se da en el libro, que es evidente, o si no lo es, pues puede hacerlo el lector evidente? Sí, gracias por la pregunta. Este libro fue escrito originalmente en español. Al hacer la traducción al inglés, exacto, tuvimos, digamos, pues nosotros hicimos la traducción, digamos, literal. Y contamos con la colaboración de un periodista estadounidense que se llama Michael Shipley. Él ha sido editor de noticias durante 35 años y entonces él nos dijo, creo que está traducido literalmente, pero creo que hay frases que no se usan, que hay maneras de escribirlo de manera mejor, y entonces este libro se enriqueció mucho con la edición de Michael Shipley. Entonces, lo que ustedes van a ver cuando vean alguna de estas entradas es que la traducción no necesariamente es literal palabra por palabra, sino es como pues una traducción, digamos, que da más el significado de cada entrada, aunque es un trabajo de traducción, o sea, pues que ahí está la traducción literal. Digamos, usando estas entradas se puede estudiar gramática, se puede estudiar vocabulario, los cognados, los falsos cognados, todo eso está, digamos, así como dijiste tú, muy concienzudamente hecho. ¿En qué medida el alcance de este libro también está llevándose a la formación de los ciudadanos, a la construcción de ciudad, a todas estas relaciones que mantenemos en el trato unos con otros, que a veces son tan disruptivas, tan problemáticas? ¿Ustedes consideran, Viviana, que aquí se ha ido haciendo el constructo también de una comunidad de interés, intención, necesidad? ¿Cómo se ha ido realizando esto, si nos puedes indicar? Sí, claro que sí. Otra vez traigo aquí a colación a mi mamá. Ella observó que los hispanoamericanos nos conocemos muy poco y que tenemos muchos, digamos, estereotipos
¿cierto? Que no son verdaderos. Entonces, al escribir estas entradas, pensamos en el estudiante que quiere aprender una segunda lengua, pero también en los hispanoamericanos que quieran aprender sobre otras culturas de Hispanoamérica. Por ejemplo, tenemos una entrada por cada uno de los 21 países de Hispanoamérica. Exacto, entonces, claro, por eso al comienzo dije, Español, la lengua amiga es un proyecto cultural, porque también se dirige como al reconocimiento y digamos, a la apreciación de todas esas variedades del español y la variedad en las culturas de Hispanoamérica. ¿Cómo se siente Viviana en este libro? ¿Como viajera? ¿Como extraña? ¿Como inmigrante? ¿Como periodista? ¿Cómo se siente Viviana haciendo el trayecto ya de este libro realizado? Sí, Oscar, me siento como una exploradora. Qué bien. Sí, cada una de estas entradas, pues la investigué lo mejor que pude. Sí, sí. Entonces tienen investigación, también me siento como digamos, como alguien que se acerca a conocer otras culturas. Otra cosa importante es que también este libro me permitió ser una creadora, porque en el libro hay muchas voces. No son todos los escritos no son informativos, sino que hay narración, entrevista, etc. Viviana, también percibí en el tratamiento de los temas, la decisión que mostraste en tratar estos temas, que también lo presente o este momento presente está resolviéndose, proponiéndose, presentándose en el libro. Como por decir, en la página 6, la pregunta por la cultura latina en un museo. Esto hace relación inclusive a lo que ha decidido el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, de retirar a los Estados Unidos de la UNESCO. O sea, esto es presente y es un momento presente de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo percibiste tú eso también, o el libro tiene esa dimensión, o la propones también de manera intencional? Claro que sí es intencional. Esa entrada que se llama La cultura latina en un museo surgió porque en Washington hace unos 3 años abrieron un museo que se llama el Museo de la Cultura Latino-Estadounidense. Entonces, pues Estados Unidos es un país que tiene millones de inmigrantes documentados, indocumentados, pero todos son latino-estadounidenses. Entonces es una pregunta que todo el tiempo está presente. La cultura de quién es la que se representa, la cultura de quién es la que, digamos, la que representa a las demás, porque pues es un mosaico, ¿cierto? Un puertorriqueño, un norteño, los norteños son los que viven en Texas, por ejemplo, entre Texas y México, los chicanos que son los de California. Mezcla exuberante de cosas, ¿no? Es una mezcla que no tiene fin. Entonces, claro que sí, y muy importante, que no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, se reconozca el valor de cada persona, de cada inmigrante. Cada inmigrante tiene su mundo, tiene su cultura, tiene su historia. Entonces, nos parece importante reconocerla siempre. Entonces, una cosa que hacemos mi mamá y yo es, por ejemplo, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con un hispano o hispanohablante, sí, preguntarle, ¿de dónde eres? ¿Y eso en qué parte queda? Muéstrame en el mapa. ¿Y en tu pueblo celebran tal fiesta o cómo celebran tal cosa? Entonces, es una oportunidad de, en la medida en la que tengamos posible, digamos, dignificar la historia de los inmigrantes. También existen como unas circunstancias de la realización del libro. Quizá todo libro es el desarrollo de una causa y se transforma en unas circunstancias que lo propiciaron, o un medio que lo propició también para hacerlo, porque él no está exento de conectarse con ese medio en el que se está haciendo. ¿Cómo ha sido esta relación de Estados Unidos, Colombia, Dallas, Texas, Medellín, Colombia? ¿Cómo ha sido todo esto también? ¿Se mantiene viva esa relación constante de la pregunta que ustedes hacen o que tú haces a los otros, a la otredad del otro? ¿Qué relación tiene esto con los otros?
que no son todavía inmigrantes, que no son todavía extranjeros, que no son todavía ciudadanos del mundo. ¿Qué ocurre allí? A ver, por supuesto, por ejemplo, venir a Medellín, al venir al Medellín, aunque yo crecí en Antioquia, en Río Negro, Antioquia, sí, ¿cierto? Pero como llevo 20 años y más de 20 años viviendo en Estados Unidos, yo a veces me siento otra, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Medellín, a su vez, es una ciudad cosmopolita. Aquí hay muchos, y sigo escuchando a diario historias de los inmigrantes que llegan a Medellín, ¿cierto? Ya sea que estén comprando propiedad, que estén aquí de otras maneras. Entonces, yo creo que estamos en una sociedad en la que tenemos que admitir que somos parte de esa otredad. Y me parece una propuesta muy válida siempre pensar, si yo fuera el otro. Eso es. Si yo fuera el otro, ¿qué sería? Sí. Sí, eso de la otredad me interesa mucho, porque este es un libro de otros, de otredades también, y uno está comunicándose con ellas, como quien dice, en el orden del lenguaje, que tanto alcanzo a cubrir la membrana del lenguaje del otro, ¿cierto? ¿De qué hablo cuando hablo con el otro, que no sé qué es lo que hablan y qué es lo que lo hace hablar? ¿Qué proyectos se desencadenarán, se diseminarán de este libro de reflejos? ¿Qué estás proponiéndote, qué estás prometiéndote hacer tras esta maravillosa exploración, como tú la llamas, la exploradora? A ver, el español, la lengua amiga, tiene varios proyectos, ¿cierto? Entonces empezamos, el primer proyecto fue un libro que se llamó Acompáñanos, que fue la recopilación de las entradas, digamos, más bien investigadas, las más completas, pero es un libro que es solo en español y tiene, digamos, un nivel muy avanzado. Este libro es para una persona que esté, digamos, en la teoría del lenguaje hay un nivel que se llama el nivel umbral, y el nivel umbral es cuando la persona, el aprendiente de otro idioma, ya puede, digamos, empezar a hablar oraciones. Entonces, este libro es para las personas que están en el nivel umbral del segundo idioma. Los proyectos que se vienen, pues, por el momento estamos pensando muy seriamente, digamos, con quién hacer contratos de editorial, porque este libro puede ser un libro de texto, pero puede ser un libro independiente. Entonces, estamos pensándolo. Excelente tarea. En este proyecto pedagógico de formación también se involucran, por decir, los niños, o a quienes llamamos niños o los niños. Uno nunca sabe con concreción, exactitud, qué dice cuando dice niño, ¿cierto? O niña, o habrá niñez también, no sé. Bien, o sea, uno no sabe qué es lo que está diciendo, ¿no? Lo mismo que cuando dices adulto. Tampoco sabes en concreto qué estás diciendo de adulto, dónde lo concretas, cómo es, cómo se mueve, etcétera. Bien. Y de la misma manera a quienes llamas de la tercera edad o demás, que son condicionamientos para nosotros, que los consideramos desde aquí pues absolutamente inocuos e innecesarios, porque a lo que nosotros vamos es al principio de la vida del ser humano, y el ser humano vive su vida en formación. No conozco un solo ser humano que no esté viviendo su vida en formación o para la formación, ¿cierto? Correcto. Esa autodidaxis maravillosa que hace cada ser humano en sí mismo para formarse. ¿Qué están haciendo con los niños? ¿Qué libros se les publica a los niños? Gracias, Oscar. Pues no sé si mencioné que fui profesora bilingüe por 17 años. Entonces, en esos 17 años, todos los días leía un libro a los niños, a veces en español, a veces en inglés. Y entonces había una vocecita que me decía, yo puedo escribir este libro, yo puedo escribir algo así, ¿cierto? Sí. Entonces, pues hoy traje este libro. O sea, leías fábulas y decías, bueno, yo puedo hacer fábulas, puedo escribir fábulas, ¿no? Traje este libro que se llama El ingenioso escarabajo Don Rinoceronte del Bosque. Es el 7º libro que he escrito sobre insectos. Porque, bueno, y todos estos libros son bilingües. Bueno, entonces, sí, digamos que tienen como un tono, y porque son libros ilustrados, también por la artista Luz Gladys Marín, entonces tienen un tono infantil, pero en realidad, así como dice Oscar, pues son libros que son para lectores. Lectores, exacto. Una experiencia que hemos tenido muy frecuentemente es que cuando un adulto lee este libro dice, venga o vaya, pero he aprendido más de lo que me imaginaba en un libro infantil.
Entonces es un libro que es para Maravilloso. todos, sí. No tiene palabras, digamos, sencillas. Esta palabra me gusta, no escatimé en el lenguaje, pensando que fuera para niños, No, bien. sino que es un libro que cualquier persona puede tomar y aprender de él. Viviana, ¿nos puedes hablar un poco del método de escritura, de tu preparación, formación? ¿Cómo vas concibiendo cada propuesta, cada relato? Obviamente que en el trayecto de esta conversación se puede vislumbrar un poco cómo lo haces, pero sería interesante que que tú pudieras indicar 3 principios básicos o 3 principios estructurales de cómo haces esta tarea. Gracias. Bueno, pues la primera es algo que me viene desde siempre, pero que aprendí, digamos, en mi formación, que es la curiosidad, ¿cierto? Siempre tengo curiosidad por aprender, es lo primero. Bien, bien. Sí. Lo segundo es, por ejemplo, con mi colección de libros infantiles, quería hablar sobre insectos que le aportan a la naturaleza. Bien. O que están en vías de extinción, como el escarabajo rinoceronte, o que tienen una vida curiosa. Por ejemplo, tengo un libro sobre el gusano de seda y he descubierto que muchas personas no sabían la conexión entre el gusano de seda y el producto de la seda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, que haya aprendizaje. Segundo, que sea interesante, ¿cierto? Que sea interesante para el lector. Y el tercer proceso, pues es el que los que han escuchado, y tú sobre todo los que han escuchado sobre el proceso de escribir, que es el más largo y el más, digamos, para mí el más difícil, que Sí. es sentarse a escribir las oraciones. Pero así es. Y también viene un proceso largo de investigación. O sea que tenemos aquí 3 momentos de esa estructura, ¿no? El primero, la curiositas, como decían los sabios medievales, ¿no? El ser humano no debe nunca cesar su curiosidad. 2, la manera como haces tratado relación con el mundo de la preservación de la naturaleza, la ecología, la biodiversidad, etcétera. Y el tercero, pues obviamente la tarea investigativa que realizas para construir la oración, las oraciones con las que nos tratamos, con las que hablamos, con las que nos reconciliamos con el otro. Sí. Gracias a Viviana Marín por esta conversación. Continuaremos entonces en nuestro proyecto de comunicantes la próxima semana. Muchas gracias. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.